¿Alguna vez te has sentido pequeño, insignificante o con demasiado miedo para hacer lo que sabes que es correcto? Si es así, la historia que vamos a explorar hoy te va a resonar profundamente. Es la historia de un hombre llamado Gedeón, un héroe lleno de dudas que Dios transformó en un libertador. Pero también es una historia que nos advierte sobre cómo un gran comienzo puede terminar en un desastre si no cuidamos nuestro corazón. Todo comienza en una época oscura para Israel. Una vez más, el pueblo le había dado la espalda a Dios para adorar a ídolos como Baal. Como consecuencia, Dios permitió que una nación enemiga, los madianitas, los oprimiera durante 7 largos y terribles años. Imagina la escena cada vez que los israelitas sembraban sus campos. Los madianitas llegaban como una plaga de langostas, acompañados de sus camellos y ganado, y arrasaban con todo, destruían las cosechas, se llevaban los animales y dejaban al pueblo en la más absoluta miseria. El miedo era tan grande que los israelitas tuvieron que abandonar sus hogares y esconderse en cuevas y grietas en las montañas. La esperanza parecía perdida. Y es en este contexto de desesperación que conocemos a nuestro protagonista. Gedeón no era un príncipe ni un general famoso. De hecho, lo encontramos haciendo algo bastante peculiar. Estaba trillando trigo, pero no en el lugar habitual, al aire libre. Lo hacía a escondidas, dentro de un lagar, un foso usado para pisar uvas, todo para que los madianitas no lo vieran y le robaran su escasa cosecha. Este simple acto nos muestra el nivel de temor y opresión que se vivía. De repente, en medio de su trabajo clandestino, el ángel del Señor se le aparece y lo saluda con una frase que debió sonar a ironía pura: "El Señor está contigo, guerrero valiente, guerrero valiente". ¿A él? ¿Al hombre que se escondía en un hoyo? La respuesta de Gedeón no es de fe, sino de frustración y duda. Le dice al ángel en sí: "El Señor está con nosotros. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos contaron?". Gedeón estaba lleno de preguntas. Su fe estaba herida por la realidad que veía a su alrededor. Pero Dios no ve como vemos los humanos. Él no vio a un cobarde escondido, sino al líder que podía llegar a ser. Y entonces le da una misión imposible: "Ve, con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía". La reacción de Gedeón fue de total incredulidad. Pero, Señor, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, los menos indicados para una gran tarea? Pero la respuesta de Dios es la clave de toda la historia: "Yo estaré contigo". No se trataba de la fuerza de Gedeón, sino de la presencia de Dios a su lado. Aún así, Gedeón necesitaba una prueba, una señal. Preparó una ofrenda, y el ángel del Señor la consumió con fuego que salió de una roca. Abrumado y convencido, Gedeón construyó un altar allí mismo, y lo llamó "El Señor es paz". Su primera lección estaba aprendida: la paz verdadera viene de la presencia de Dios, no de la ausencia de problema. Pero la prueba de fe apenas comenzaba. Esa misma noche, Dios le dio una orden aún más arriesgada. Debía destruir el altar de Baal, que pertenecía a su propio padre, y cortar el poste de la diosa Acera que estaba a su lado. Esto no era solo un acto religioso, era una declaración de guerra contra las creencias de su propia comunidad y su familia. Gedeón obedeció, pero su miedo todavía era grande, así que lo hizo de noche. A la mañana siguiente, el pueblo se enfureció al ver sus ídolos destruidos. Cuando descubrieron que fue Gedeón, exigieron su muerte. Pero su padre, Joás, salió en su defensa con una lógica aplastante: "¿Van a defender ustedes a Baal? Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo". Baal, por supuesto, no hizo nada. Y desde ese día, Gedeón recibió un nuevo nombre: Jerobbaal, que significa que Baal contienda contra él. Había desafiado al ídolo y había sobrevivido. Su primer paso público de fe había sido un éxito. Poco después, los madianitas y sus aliados volvieron a invadir la tierra, acampando en el valle de Jezreel. Esta vez, algo cambió en Gedeón. La Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Lleno de una nueva autoridad, tocó la trompeta y convocó a las tribus de Israel para la batalla. La respuesta fue masiva. 32,000 hombres se unieron a su ejército. Con un ejército así, la victoria parecía posible. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Dios le dijo a Gedeón: "Tienes demasiada gente.
El plan de batalla era tan poco convencional como el resto de la historia. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos. A cada uno le dio una trompeta, un cántaro de barro vacío y una antorcha encendida dentro del cántaro. La estrategia no era luchar, sino confundir. En medio de la noche, rodearon el campamento enemigo. A la señal de Gedeón, todos rompieron sus cántaros al mismo tiempo, revelando las antorchas encendidas, tocaron sus trompetas y gritaron a una sola voz: por la espada del Señor y de Gedeón. El efecto fue devastador. Los madianitas se despertaron en medio de un caos absoluto, rodeados de luces y el sonido ensordecedor de trompetas desde todas las direcciones. Pensaron que estaban siendo atacados por un ejército inmenso. En la oscuridad y la confusión, Dios hizo que se atacaran unos a otros. El pánico se apoderó de ellos y huyeron despavoridos. Los israelitas los persiguieron y lograron una victoria total y aplastante. Gracias a un ejército de 300 hombres y una estrategia divina, Israel fue liberado. La tierra finalmente tuvo paz durante 40 años, mientras Gedeón vivió. Después de esta victoria milagrosa, los israelitas, agradecidos, le ofrecieron a Gedeón algo que nunca antes se había propuesto en Israel, en querían que él y su familia fueran sus reyes. Pero Gedeón, en un momento de gran humildad y claridad espiritual, les dio la respuesta correcta en: yo no los gobernaré, ni mi hijo tampoco. El Señor es quien debe gobernarlos. Rechazó la corona, reconociendo que la victoria y el poder pertenecían solo a Dios. Sin embargo, justo después de esta increíble muestra de humildad, Gedeón cometió un error sutil pero fatal, uno que mancharía su legado para siempre. Les pidió a los hombres el oro que habían tomado como botín de los madianitas. Con todo ese oro, hizo un efod, una prenda sacerdotal, y la colocó en su ciudad. Afra, quizás su intención era buena. Tal vez quería crear un memorial de la victoria de Dios. Pero el resultado fue desastroso. La Biblia dice que todo Israel fue tras el efod para adorarlo, convirtiéndolo en un ídolo. Se convirtió en una trampa espiritual para Gedeón y su propia familia. El hombre que comenzó su ministerio destruyendo un ídolo, terminó creando uno. La vida personal de Gedeón también se complicó. Tuvo muchas esposas y 70 hijos, una práctica que a menudo traía conflictos y desunión en el antiguo Israel. Y aunque la nación tuvo paz durante su vida, en cuanto Gedeón murió, el pueblo se olvidó rápidamente de Dios y de todo lo que había hecho por ellos a través de Gedeón. Volvieron a adorar a los Baales, demostrando lo superficial que había sido su arrepentimiento. El epílogo de la historia de Gedeón es oscuro y trágico, y se centra en uno de sus hijos, Abimelech. Él no era hijo de una de sus esposas principales, sino de una concubina de la ciudad de Sicom, lleno de ambición y resentimiento. Abimelech fue a Sicom y convenció a sus parientes de que sería mejor ser gobernados por uno de los suyos que por los 70 hijos de Gedeón. Con el dinero que le dieron, contrató a un grupo de mercenarios y llevó a cabo una masacre. Reunió a sus 69 medios hermanos y los asesinó a todos sobre una misma piedra. Solo uno, el más joven, Yotem, logró escapar y esconderse. Con sus rivales eliminados, Abimelech fue coronado como el primer rey autoproclamado de Israel, un reinado nacido de la traición y la sangre. Pero Yotem, desde la cima del monte Gerizim, pronunció una profecía en forma de parábola. Contó que una vez los árboles buscaron un rey, le ofrecieron el trono al olivo, a la higuera y a la vid, árboles nobles y fructíferos, pero todos se negaron, prefiriendo seguir dando su fruto. Finalmente, le preguntaron al espino, un arbusto inútil y peligroso. El espino aceptó, pero con una amenaza. Jotham declaró que Abimelech era ese espino, y que su reinado traería fuego y destrucción tanto para él como para la gente de Sicom que lo apoyó. Y la profecía se cumplió al pie de la letra. Después de solo 3 años, Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los líderes de Sicom. La alianza se rompió y estalló la guerra. Abimelech, en un ataque de furia, destruyó la ciudad, sembró sal en sus ruinas y quemó una torre donde se habían refugiado unas 1000 personas. Su crueldad no tenía límites, pero su final estaba cerca. Mientras atacaba la ciudad de Tebes, una mujer desde lo alto de una torre dejó caer una piedra de molino directamente sobre su cabeza, fracturándole el cráneo. Mortalmente herido y humillado, le ordenó a su escudero que lo matara con su espada para que no se dijera que una mujer lo había vencido. Así terminó el violento reinado del espino, cosechando la misma violencia que había sembrado. La historia de Gedeón es una montaña rusa de fe y fracaso. Nos enseña que Dios se deleita en usar a personas débiles, temerosas e inseguras para lograr sus propósitos más grandes. La fuerza de Gedeón nunca estuvo en sí mismo, sino en la promesa
Yo estaré contigo. Pero también es una advertencia solemne. Incluso después de experimentar milagros increíbles, un líder puede caer por un error aparentemente pequeño, por un descuido espiritual. El éfod de Gedeón nos recuerda que debemos ser vigilantes hasta el final, porque un legado de fe puede ser arruinado por un solo ídolo. Gedeón fue un canal de la liberación de Dios, pero su historia nos llama a algo más, a no solo a ser usados por Dios, sino a permanecer fieles, humildes y totalmente dependientes de Él, de principio a fin. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.